Buenos días, nosotros somos el grupo número 3 y en este día le estaremos hablando sobre la parte económica del proyecto de edificaciones y sobre la parte laboral del ejercicio profesional. Entre algunos de los temas que se estarán desglosando estarán los costos, gastos, tipos de gastos, el desglose de lo mismo, el estudio de factibilidad económica, recomendaciones para el estudio de factibilidad económica, la característica de los trabajos en construcción, obras grandes, obras pequeñas, el Código Laboral Dominicano, el Código Tributario Dominicano, la seguridad en las obras, la constitución de las compañías, los diferentes tipos de compañías y el manual de tarifas y rendimientos según la Secretaría de Trabajo. Nuestro grupo está compuesto por los siguientes integrantes: Josué Rodríguez Kelly, Chanel Pérez, Yoleni Reyes, Betty Beato, Isauri Polanco y Laura Hernández. Lo primero que debemos de tener en cuenta antes de realizar un proyecto constructivo es que se debe realizar un presupuesto, el cual debe de estar compuesto por la sumatoria de los gastos generales, es decir, tanto los gastos directos e indirectos como los gastos directos e indirectos que intervendrán en la ejecución del mismo. Cuando hablamos de los costos directos, hacemos referencia a aquellos gastos que están relacionados directamente con la puesta en ejecución del proyecto. Entre los costos directos que intervienen, podemos mencionar la adquisición del terreno o emplazamiento donde se va a construir la obra, los gastos en permisos legales, los gastos que se hacen en el proceso de licitación para la puesta en ejecución del proyecto. También podemos mencionar la nivelación, arreglo completo del terreno, así como evitar la erosión en algunos terrenos donde está presente esta actividad. La realización tanto de los pavimentos, las calles y bordillos en proyectos donde es necesario que se realicen estas obras, así como la instalación de los servicios sanitarios y los servicios eléctricos. Por otro lado, cuando hacemos referencia a los costos indirectos, estamos hablando de aquellos gastos generales que permiten la ejecución del proyecto. Básicamente hacemos referencia a los costos administrativos y los costos operativos. Cuando hablamos de los costos administrativos, hacemos referencia a impresión de planos, gastos de oficina, pago de mantenimiento como electricidad. También hacemos referencia a los pagos de vigilancia durante la puesta en ejecución del proyecto, supervisión, así como podemos mencionar los inconvenientes que pueden ocurrir y los gastos que se hacen para transportar las maquinarias y algunos productos específicos que se necesitan para el mantenimiento de los equipos que se estarán utilizando durante el proceso constructivo del proyecto, como lubricantes, aceites, tornillos, reparaciones, entre otros productos que se necesiten. Cuando nos referimos a gastos o los gastos en un proyecto constructivo, nos referimos a aquellas inversiones que se realizan con el objetivo de tener un beneficio mayor una vez completado el proyecto que se está realizando. En el caso particular de los proyectos constructivos, intervienen tres tipos de gastos: gasto final, gasto directo y los gastos indirectos. El gasto final es aquel que se realiza una vez que ya se tiene realizado todos los trabajos relacionados con el proyecto antes de la puesta en ejecución del mismo, para someter el proyecto a un proceso de licitación y a la vez obtener los permisos necesarios que deben ser otorgados por la alcaldía del sector o la zona donde se va a construir el proyecto. También debemos tener en cuenta que una vez que se tienen determinados todos los gastos que incurrirán en la puesta de ejecución del proyecto, se debe anexar o agregar al presupuesto un 10% de emergencia
en caso de cualquier contratiempo, ya sea aumento de los materiales o que se dilaten los tiempos de entrega de las diferentes etapas del proyecto. Por otro lado, cuando hacemos referencia a los gastos directos, estamos hablando de aquellos que intervienen, como su nombre lo dice, de forma directa en la ejecución del proyecto. Son aquellos que permiten que el proyecto sea viable y se pueda construir, es decir, que estamos hablando de los gastos honoríficos, de los pagos de honorarios y sueldos o salarios correspondientes a cada uno de los técnicos y profesionales que intervienen en la ejecución del proyecto. Es decir, gastos de arquitectos, ingenieros, todos los técnicos que deben participar, y también se incluyen los gastos de los operarios, así también como los gastos de servicio, de impresión, ploteo de planos, impresión de documentos legales que deben ser presentados durante el proceso de licitación y al momento de solicitar el permiso de construcción ante la alcaldía. El último gasto en abordar en esta parte es el gasto indirecto. Cuando hablamos de gastos indirectos, nos referimos a aquellos gastos que no son tangibles de una forma inmediata, pero que sí se deben tomar en cuenta al momento de establecer cuáles son los honorarios o los sueldos y salarios que se deben pagar a cada uno de los profesionales que intervienen en la ejecución del proyecto. Aquí debemos tomar en cuenta los gastos realizados en la adquisición de softwares y hardwares, porque hoy día sabemos que casi todos los proyectos se realizan a través de una computadora. Es el producto con el cual se va a realizar casi el 60 o el 70% de la ejecución del diseño y del proyecto, y por tanto se debe tomar en cuenta al momento de poner el honorario o el salario que se le va a pagar a los profesionales que intervienen en esta área. Otros de los temas más importantes que debemos abordar es el tema de los ingresos que produce un proyecto de construcción. Aquí debemos de saber que existen varias formas para determinar cuáles serían los ingresos que se estarán recibiendo. Además, hay que tener en claro que se puede ver desde dos puntos diferentes, o sea, los ingresos del contratista y los ingresos del contratante, lo cual se estará desarrollando en unos minutos. Entonces, primero debemos de tomar en cuenta o de saber que una de las formas más utilizadas para la determinación de los ingresos es la forma de porcentaje de terminación, que esta es la que se suele utilizar cuando el contrato que se ejecuta recibe el nombre de contrato de costo más margen, donde el contratante debe de proveer un importe económico suficiente para cubrir los materiales que se necesitan para la ejecución de ciertas etapas específicas del proyecto, más un porcentaje de rendimiento, el cual será establecido previo al inicio de las labores de construcción del proyecto. En este caso, lo más lógico es que las formas de los ingresos se irán viendo si el cronograma está establecido, que las entregas de las etapas serán mensuales. Mensualmente estarán viendo los ingresos que se irán recibiendo por parte del proyecto. Pero estos ingresos, quien los estará viendo en este momento sería el contratista. Pero debe tomar en cuenta que no estará recibiendo los ingresos totales, sino los ingresos parciales. Porque una vez que se termine el proyecto y la obra sea completada, es cuando el contratante le termina de pagar el restante de lo que le corresponde como la ganancia o sus ingresos por el proyecto. Pero en el caso del contratante, este viene dándose cuenta de sus ingresos una vez la obra es entregada y comienza a vender cada uno de los inmuebles que compone su obra, y puede ver los ingresos de dos formas distintas. Este puede ver los ingresos de una forma inmediata o puede verlo a plazo, dependiendo del modelo de venta que él elija para los inmuebles que componen su proyecto.
porque algunos lo realizan con el pago inicial, donde la persona interesada en comprar el inmueble va realizando diferentes cuotas hasta que completa un inicial, y a partir de ahí se firma un contrato para comenzar a establecer las cuotas a plazo para la compra final del inmueble. Cuando nos referimos a los ingresos en un proyecto de construcción, hacemos referencias a aquellas ganancias o beneficios que se obtendrá tras la realización o entrega del proyecto arquitectónico. Para determinar los ingresos en un proyecto arquitectónico, por lo general se utiliza el método de porcentaje de terminación. En este, los ingresos son reconocidos cuando se entregan las diferentes etapas que abarcan la construcción completa del proyecto. Es decir, que se van entregando los beneficios en porcentajes que son distribuidos entre las diferentes etapas. Si el proyecto se va a realizar durante 14 etapas, ese porcentaje de ingresos se va a dividir entre 14 etapas diferentes para irlo entregando cada vez que se termine una etapa. Es decir, que si ocurre un contratiempo y la entrega de una etapa se ve dilatada, lógicamente el contratista se verá afectado, porque hasta que éste no tenga algo tangible que pueda entregar, no podrá recibir el porcentaje que le corresponde por la entrega de dicha etapa. Pero también tenemos que mencionar que existe lo que es el contrato de costo más margen, que este es el contrato que se utiliza por lo general donde los ingresos son determinados en porcentajes de las diferentes etapas de entrega. Es decir, como le mencioné anteriormente, cada vez que se entrega una etapa del proyecto es que se va a ir recibiendo un porcentaje de las ganancias por los ingresos que el contratista recibirá por la ejecución del proyecto. Cuanto al contratante, este reconoce sus ingresos en el momento de la venta del bien o de la prestación de los servicios correspondientes por el mismo. Pero también es importante mencionar que cuando éste realiza un contrato a largo plazo, en este caso específico, él es capaz de reconocer sus ingresos una vez completado el contrato con la entrega del bien. Pues cuando hablamos de un contrato a largo plazo, por lo general en estos casos el cliente realiza una cantidad de abonos mensuales para completar lo que sería el inicial para comenzar con la compra del bien. Es decir, que una vez se tiene el inicial completado es cuando se procede al proceso de firma de la escritura de los documentos para comenzar con el proceso formal de la venta y establecer los plazos finales para completar con el pago total del bien que se obtendrá. Por lo tanto, en este caso, queda más que claro que el contratante verá los ingresos finales en el momento de la entrega completa del bien, es decir, una vez el cliente haya realizado la sumatoria de todos los pagos. Además, debemos conocer que las empresas constructoras establecen el valor de los inmuebles dependiendo de cómo se encuentre el costo de venta en el mercado, y que para que un proyecto sea rentable, lógicamente los ingresos deben de superar el porcentaje por encima de los gastos que intervienen en la construcción del proyecto. Asimismo, como estaba mencionando, que los ingresos son una de las partes más importantes en un proyecto de construcción, también debemos abordar lo que son los egresos y la rentabilidad como tal del proyecto. Cuando nos referimos a la palabra egreso o a los egresos que intervienen en un proyecto, nos estamos refiriendo a los costos, gastos o inversiones que se realizan durante el proceso de ejecución del proyecto. Egreso es toda aquella cantidad de dinero que se invierte para la construcción del proyecto. La diferencia cuando hablamos de egreso es una cantidad de dinero o una sumatoria final que pretendemos invertirla con la finalidad de traducirla en algún momento en ingresos. Es decir, que básicamente estamos invirtiendo esta cantidad de dinero porque sabemos que podemos duplicar o triplicar la cantidad de dinero que estamos invirtiendo. Entonces aquí es donde entra lo que es la rentabilidad del proyecto, la cual se mide en porcentaje, y para que un proyecto sea rentable, lógicamente debemos recordar que el porcentaje de ingresos debe superar los gastos. Pero para determinar la rentabilidad del proyecto hay dos criterios en especial que se toman en cuenta.
El primer criterio es cuando realizamos la rentabilidad calculando aquello que ya hemos realizado del proyecto, aquellas partes que ya hemos entregado del proyecto, es decir, a partir de las etapas del proyecto que hemos entregado y la cantidad de dinero que hemos recibido hasta ese lapso de tiempo, podemos determinar si el proyecto es rentable o no. Y la otra parte la podemos hacer en base a los porcentajes económicos del dinero que hemos ido recibiendo. Si estamos haciendo la construcción de un proyecto que abarque 100 millones de pesos y ya hemos recibido 40 millones de pesos, se estima que ya hemos recibido el 40% de ingresos del proyecto. Por lo tanto, podemos decir que el proyecto lleva el 40% de ejecución, se sobreentiende. Aunque si nos vamos a nuestro caso particular, sabemos que aquí en República Dominicana no necesariamente porque un proyecto de 100 millones de pesos se hayan entregado 60 millones se tiene el 60% de la construcción realizada, porque sabemos que aquí, debido a la realización de la mala práctica en cuanto a la construcción de proyectos, el dinero lo invierten fácilmente en cosas que no están relacionadas directamente con el proyecto. Por lo tanto, es que hoy día, cuando se están haciendo proyectos grandes, se ha hecho una modalidad nueva para la construcción de los mismos. Es decir, quien se encarga de dirigir el proyecto no es quien se encarga de administrar el dinero. Es por eso que hay un profesional del área o un contable que se encarga de la administración del dinero y de entregar en los periodos previamente establecidos la cantidad de dinero que se necesita para pagar los honorarios, salarios y la compra de los materiales que se necesiten para la ejecución de la obra. Voy a empezar a definir con lo que es el costo general, que se define como el gasto que se experimenta simplemente por mantener en pie una obra o mantener la construcción o mantener la ejecución de la obra. Estos gastos son los que experimentan las constructoras y no son asignables a las diferentes unidades en el presupuesto, ya son como el trabajo de los diferentes equipos que lo componen, el edificio en sí donde ellos operan. Estas son cosas que no se pueden incluir en ninguna de las unidades del presupuesto, entonces para eso se le asigna dentro de los gastos directos una parte que es de beneficio, que es prácticamente lo que experimenta la constructora como ganancia por ejecutar la construcción. Si no se crea esta parte, entonces la empresa constructora no experimentaría ningún beneficio, entonces no tiene función, o sea, no tendría sentido que él ejecutara la obra sin experimentar un beneficio de la misma. También están lo que son los costos directos, que son los que están íntimamente ligados a la ejecución de la obra. Estos se dividen pueden provenir de diferentes elementos que en la obra inciden. Se distribuyen entre los costos que provienen de los materiales, costos directos que provienen de los materiales, los que provienen de la mano de obra y los que provienen de los equipos y herramientas utilizados. En la parte de los materiales, los costos que vienen de materiales pueden ir desde la compra del concreto armado o los diferentes elementos hasta la compra de un tornillo. O sea, en este se comprende todos los materiales que en la obra se van a utilizar, o sea, para su ejecución. En la parte de los costes que provienen de la mano de obra es la distribución de cualquier cantidad de dinero que es pagada como salario a una persona por la ejecución de una actividad específica dentro de la obra. Y los costos indirectos provenientes de la obra, específicamente en forma de herramientas y equipos de construcción, son aquellos que se utilizan en la obra para la ejecución de una actividad, ya sea el alquiler de una maquinaria para llevar a cabo, por ejemplo, hacer el hueco de la fundación, o ya sea elementos como para la limpieza, el apisonamiento del piso, en general todo equipo y herramienta que se necesite para la ejecución de dicha obra. Entonces, otro tipo de costos son los costos indirectos. Estos no inciden directamente en la obra. Entonces, para eso se
se crea un apartado dentro del presupuesto que comprenda todas esas cosas que no se pueden aplicar a una unidad en sí de los costes directos, como son, por ejemplo, las construcciones provisionales para almacenar materiales, o muchas veces el transporte, que se necesita comprar X material y se necesita enviar a una persona y se envía, por ejemplo, ese tipo de costos que son esporádicos, o sea, que se presentan, por ejemplo, a veces en forma de emergencia, no se cubren por ninguna de esas unidades, por eso se crea ese apartado. Estos se distribuyen en las diferentes partes. Están el beneficio o la dirección técnica, que es lo que le expliqué anteriormente, es el beneficio que experimenta la constructora por la ejecución de la obra. Están los gastos administrativos, que dentro de este está, por ejemplo, los gastos contables para llevar el control financiero, el control monetario en la obra, por ejemplo. Están los gastos de transporte, como les expliqué anteriormente, para, por ejemplo, la compra de materiales, para compra de materiales, para el transporte de empleados, a ejecutar determinada actividad. También está la ley de seguridad social, está el fondo de pensiones, y también está los seguros y fianzas privadas, que son seguros que se le sacan a las obras para protegerlas ante cualquier eventualidad, ya sea terremotos, las fuertes lluvias, derrumbes, para que se tenga una protección en casos de que ocurra alguna emergencia y se presente algún problema, por ejemplo, con los empleados o con la construcción en sí, con la obra en sí. También están los impuestos fiscales al cual se le determina o a la cual se le invierte, o no se le invierte, se destina, es la palabra, un 18%, y están el 5% que se le da a lo que es los imprevistos, ya sea que se necesita, las obras en sí no se pueden calcular al coste mínimo, porque siempre habrá eventualidades, y para eso es este pequeño fondo, para cubrir cualquier eventualidad, la falta de algún material por X o Y razón, se tiene eso ahí. O si se necesita, por ejemplo, para el pago de una actividad que se necesita realizar en la obra y se necesita dinero para el salario de esa persona, por ejemplo, que no estaba ya, no se expuso, que no se expuso en lo que son los costos directos, ya en la parte de mano de obra, por ejemplo. Es para cualquier emergencia, ese sería el fondo utilizado para su solución. Está también lo que es el costo financiero, que es el costo generado por la obtención, es el costo generado por las primas, por las diferentes comisiones o intereses que son generados por un préstamo. Eso es en el caso de que, por ejemplo, para la ejecución de la obra se haya incurrido en lo que es hacer un préstamo para ponerla en pie. Entonces, a este coste se le incluirá ese interés anual o el X tiempo que se determinó. Y así, al final, la suma del capital obtenido para la ejecución de la obra más los intereses sería el coste. ¿Okay? Entonces, esto se le debe agregar al presupuesto para así acercarse más a lo que es el valor real y para poder determinar el costo real de lo que fue la obra completa. También está el costo social. El costo social no es más que los diversos impactos que la obra generaría en los alrededores o en las inmediaciones de la obra, en sus inmediaciones. Por ejemplo, estos pueden ser impactos ambientales, impacto en los recursos, impacto en el tránsito, por ejemplo, sería también en daños económicos en los alrededores. Entonces, estos se estudian para buscar la forma de mitigar, hacer actividades para mitigar ese daño, y también en casos de que se genere o que ocurra ese daño, actividades para contrarrestar ya ese daño que se hizo. Estos tienen una manera de cuantificarse y para eso se necesita un estudio lógico y detallado, un estudio de los procesos para ver de qué manera
es que se está generando ese impacto negativo a las inmediaciones de la edificación, no de la edificación, sino de la obra en ejecución. Un ejemplo del costo social es por ejemplo, cuando las construcciones generan ya sea ruido o las construcciones generan demasiado polvo en los alrededores, es aquella inversión que necesitan hacer para contrarrestar ese daño, por ejemplo, o antes de empezar la obra, lo que se prevé puede ocurrir. Entonces, ¿qué fondo o qué gastos se experimentarán para contrarrestarlo, mitigarlo? También está lo que es el costo crítico, que es el que se genera como resultado de la planeación. ¿Okay? En este se estudian los tiempos y los costos de las diferentes actividades que se van a generar en la construcción. Entonces, esto te dará un gasto general de lo que será la obra en ejecución. Y todo esto se logra mediante el estudio de línea crítica, que es donde se planean y se estudian todas las actividades que en la construcción van a suceder. Entonces, para eso es necesario que se conozcan los tiempos de cada actividad, porque tú estás planificando cómo la obra se irá a ejecutar de la manera más rápida y con el mínimo costo. Entonces eso te dará un costo de lo que será la parte de la ejecución de la obra. Muchas gracias. En esta parte hablaremos lo que es el estudio de factibilidad económica o EFE. Pero antes debemos saber lo que es factibilidad. Este se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para realizar los objetivos o metas planteados. Se apoya en tres aspectos básicos que son operativo, técnico y económico. El éxito de un proyecto está basado en el grado de factibilidad que esos aspectos posean. Ahora bien, ¿para qué sirve un estudio de factibilidad? Pues un estudio de factibilidad sirve para recopilar los datos necesarios del desarrollo de un proyecto para así tomar las decisiones y saber si es factible o no la implementación o el desarrollo de dicho proyecto. Los recursos de un estudio de factibilidad son tres. Tenemos la factibilidad operativa, que esta se refiere a los recursos necesarios donde hay una actividad en juego y esta depende de los recursos humanos que participan en la operación del proyecto. Luego tenemos la factibilidad técnica, que se refiere a los recursos necesarios tanto como conocimiento, experiencia, habilidades, herramientas, entre otras, que son necesarios para efectuar las actividades de dicho proyecto. Y luego tenemos la factibilidad económica, que se refiere a los recursos económicos y financieros que son necesarios para realizar las actividades que deben llevar a la obtención de recursos básicos que van dentro del costo del tiempo, el costo de la realización del proyecto y el costo de la obtención de recursos nuevos. Le voy a hablar sobre las características de trabajos de construcción, tanto en obras pequeñas y en obras grandes, y sobre el Código Laboral Dominicano. La primera característica del trabajo de construcción es que el trabajo de construcción de obras se desarrolla por etapas. Estas etapas van guiando cada proceso. La primera etapa es la definición de un proyecto de construcción. Estas son las investigaciones previas al diseño, tanto los objetivos que quiere el cliente o las investigaciones tanto ya al tipo de proyecto que se va a hacer. La segunda etapa es el diseño, que trae consigo el diseño arquitectónico, estructural y todo lo que tiene que ver con eso. La tercera etapa es la construcción. Ahí va también las obtenciones de los permisos que tienen que ver con la construcción y la construcción en sí. Y por último, la cuarta etapa es la puesta en marcha del proyecto.
Otra de las características es que los proyectos de construcción tienen corta vida. O sea que la mayoría de los proyectos de construcción, ya sea la construcción completa o las etapas que tienen muy corta vida y tienen que trabajar contra el tiempo que se le da. El proceso de trabajo de construcción involucra la continua creación y disolución de las fuerzas de trabajo, o sea, de la mano de obra. Las etapas que pasan esta construcción son cortas, o sea, que van a haber mucha mano de obra que están en la construcción y después se van y no tienen que estar en el proyecto completo. Otra de las características es que este proceso de construcción se realiza al aire libre. A diferencia de otras industrias o otras empresas, la construcción es al aire libre o a la intemperie y bajo cualquier situación climatológica que se presente. Aquí, en nuestro país, el clima que casi siempre nos interrumpe en cuanto a los proyectos al aire libre es la lluvia, pero puede ser también en otras ciudades o países la nieve o el exceso de calor. Las metas de producciones son tangibles. En la construcción, como va de etapa en etapa, el que construye o el dueño del proyecto puede ver sus metas tangibles porque va viendo la evolución del proyecto. El proceso de trabajo es variado, o sea que cada obra tiene su propia identidad, o sea, no todo es lo mismo. Aunque tú construyas una obra, aunque tú hayas construido muchas obras, cada obra tiene su peculiaridad, pero tiene actividades repetitivas en todo tipo de obras. Los sitios o lugares de construcción no son permanentes, tanto la construcción en sí completa como los trabajadores en la misma construcción, que no tienen lugares permanentes para trabajar, sino que van rotando o van en descenso o ascenso. El trabajo de la industria de construcción es una actividad de alto riesgo, tanto físico como económico. Físico porque los constructores o la mano de obra tienen un desgaste físico y muscular, y económico porque se pueden presentar problemas en el camino que no estaban previstos. Entonces, el Código Laboral Dominicano. El Código Laboral Dominicano es el que rige los derechos, beneficios y aplicaciones para cualquier ciudadano que se emplee en una empresa del país. Es también uno de los primeros documentos que tiene que ser leído por cualquier ciudadano que quiera abrir un negocio para tener servicios de la gestión personal. En la República Dominicana, toda relación que tenga que ver con las empresas se regula por la Ley 1992 de fecha 29 de mayo de 1992, que constituye el Código del Trabajo Dominicano y sus reglamentos. Vamos a hablar del contrato del trabajo, de los derechos adquiridos, de las prestaciones y de la jornada laboral. El contrato de trabajo, de manera general, cualquier relación en la cual una persona preste un servicio a algún personal o a alguna empresa que sea remunerado, es considerado un contrato de trabajo. Y también no tiene que ver si es verbal o escrito. Cuando se hace contrato verbal, cualquiera de los dos envueltos en este contrato puede exigir un contrato por escrito, y si se hace algún cambio tiene que ser por escrito obligatoriamente para que tenga validez. Como es el Código Laboral Dominicano, no importa si un extranjero viene a trabajar aquí, tiene que regirse por estas normas o leyes. Los derechos adquiridos.
Estos derechos son un conjunto de derechos que nacen en el momento que está el contrato hasta que se despide a la persona, no importa con qué ámbito, si se le despide o se va, tiene que reconocerse esos derechos. Y algunos de estos derechos son el salario, las vacaciones, el salario de Navidad, los beneficios de la empresa, etc. El salario es la retribución que el empleador paga al trabajador por la prestación de sus servicios. Este no puede ser menor que el salario mínimo ya acordado. Las propinas no están envueltas en este salario y el salario no puede tener un tiempo mayor o no se puede pagar después del mes de trabajo. También el pago de salario, el salario que no se ha pagado, el empleador está sujeto a tener un castigo de prisión. El salario mínimo es el salario que puede convenirse en un contrato. El salario mínimo es determinado por el Centro Nacional de los Salarios, que es un departamento del Ministerio de Estado de Trabajo. Las horas trabajadas en exceso de 44 horas tienen un aumento de un 35% de la hora normal. Y lo que pasan de 68 horas tienen un 100% más. Y el trabajo nocturno es pagado con un adicional de un 15%. El salario de Navidad es el es el salario 13 de cada año. Todo empleador está obligado a pagar a más tardar el 20 de diciembre de cada año. Entonces, este salario, que es importante, no está exento, a los impuestos sobre la renta, a pagar el impuesto sobre la renta. La participación de los beneficios en la empresa. Es obligatorio para toda empresa otorgar una participación equivalente por un 10% de las utilidades y beneficios netos anuales a cada trabajador. Los descansos y vacaciones, todo trabajador tiene obligación de tener descansos y vacaciones al año. Las licencias. Las licencias que el empleador debe otorgar según los reglamentos, por ejemplo, en el matrimonio son 5 días, en la muerte de un ser cercano, como padre, madre, abuelos o el cónyuge, son 3 días, el alumbramiento de la esposa son solo 2 días y la embarazada son 6 semanas previas a su día de dar a luz y las 6 semanas después. Las prestaciones laborales son aquellas que nacen cuando termina el contrato. Estos depende de cómo termine el contrato, si termina responsablemente y si ya el empleado pasó los 3 meses trabajando en la empresa. Este artículo ampara también otras prestaciones como es la compensación de la jubilación o pensión y la jornada de trabajo. La duración de trabajo diaria son 8 horas y el semanal son 44 horas, pero las personas que son como
de inspección o directores pueden quedarse hasta 10 horas trabajando por día. Las horas normales de trabajo son de 7 de la mañana a 9 de la noche. Esa es la jornada diurna. Y la nocturna es de 9 de la noche a 7 de la mañana. En la semana, la jornada semanal comienza el lunes en la mañana y termina los sábados al mediodía. A continuación hablaremos acerca de los impuestos que se deben tributar en el sector de la construcción y sobre la seguridad en obras. El sector de la construcción, como cualquier empresa dedicada a la comercialización de productos y servicios, está destinado a la elaboración de bienes inmuebles, a la prestación de servicios en el sector de la construcción y concesiones viales. En este sentido, toda empresa de construcción o constructora debe de tributar en primera categoría en base a las rentas efectivas que generen su misma actividad. Los principales impuestos que deben de pagar las empresas del sector de la construcción son el ITEVIS, el ISR o Impuesto sobre la Renta y el VSS. Pero antes de hablar o entrar en materia con relación a estos impuestos, debemos de conocer qué es el Código Tributario, ya que dentro de este es que se encuentran todos estos impuestos. El Código Tributario no es más que el conjunto de normas o reglas que regulan la relación jurídica entre la administración tributaria y sus contribuyentes. Actualmente en nuestro país se requieren 4 pasos para constituir una compañía y uno de ellos es registrar el nombre en ONAPI, el cual debemos de agotar un tiempo hábil para que la institución de ONAPI certifique que ese nombre está disponible, que no hay otra empresa con un nombre y una actividad igual a la que usted vaya a realizar. Debe hacer un pago de unos impuestos correspondientes a 4.755 pesos. También debe de registrar unos documentos en la Cámara de Comercio y depositar una serie de requerimientos, los cuales son prudentes dependiendo del tipo de compañía la cual usted vaya a conformar. También debe de solicitar el Registro Nacional de Contribuyentes, lo que nosotros conocemos como RNC. Para empresas industriales se debe de agotar una serie de solicitudes, llámese a registro industrial, a permisos de medio ambiente y registros sanitarios. En nuestro país existen varios tipos de empresas, como son la sociedad de responsabilidad limitada. Estas empresas están basadas en X cantidad de personas, las cuales trabajan en conjunto y la responsabilidad es compartida dentro de todos los miembros. También tenemos la de sociedad anónima o C por A, que son las compañías por acciones, las cuales los accionistas no tienen por qué ser una imagen conocida dentro de la misma empresa. Pueden tener acciones en estas sin tener que cumplir una función o una actividad dentro de la misma. También tenemos lo que son empresas individuales. Estas ya están conformadas por personas, por un ente moral, el cual es único y no su responsabilidad no recae dentro de un grupo de personas, sino en sí mismo. También yo les voy a hablar acerca de lo que son los salarios en el área de la construcción. Nuestro Ministerio de Obras Públicas tiene un talonario de tarifas, el cual nos ayuda a nosotros a regirnos para saber qué cantidad de trabajo o qué cantidad de dinero se debe de pagar
por cada trabajo en la construcción, pero este es solamente un referéndum, el cual nos permite tener más o menos una idea, pero no siempre el valor que se paga es el establecido específicamente por el Ministerio de Obras Públicas. Este puede ser más o puede ser menos, porque va a depender ya de dónde esté localizada la construcción, qué tipo de mano de obra uno vaya a utilizar, qué tan especializada sea esta mano de obra, y también puede depender en el acuerdo que uno llegue con las personas que vayan a realizar esta mano de obra, llámese si van a ser empleados fijos de la construcción, si son esporádicos o son subcontratistas de la misma.